Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Bienvenidos y bienvenidas a Latidos de Justicia, el programa de la Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador, Un Bien. Hoy abordaremos el tema crucial, la violencia y la psicología. Para ello está con nosotros el doctor Marcos Ortiz, con una trayectoria en el ámbito psicológico de hace 10 años, quien nos hablará del impacto emocional y mental en las víctimas y la sociedad. También lo tenemos, como todas las semanas, al doctor Patricio Guayaquil, quien nos explicará el abordaje legal de la violencia. Bienvenidos todos. Marcos, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo están? Muy contento por estar hoy en esta entrevista, en este espacio. Bueno, yo soy psicólogo clínico de formación, graduado en la Universidad Central, más o menos por los años 2014, más o menos, ya hace algunos años. Desde ahí he venido como trabajando en este tema de realmente en un amplio espectro de todo lo que tiene que ver con el grupo de población vulnerable, los niños, adolescentes, personas con discapacidad y todo lo que tiene que ver con el tema también de la violencia y trastornos mentales. He tenido la oportunidad de participar en algunas empresas públicas, privadas, del gobierno central, también en el municipio. Entonces, de alguna manera, ya soy medio viejito en el tema. Qué bueno. ¿Has ubicado vos, Doc, qué tipo de violencia? ¿Has identificado claramente? Porque todos tenemos un tipo de violencia, ¿o no? Claro, ahorita, por ejemplo, la que está más sonando es el tema del acoso laboral. No sé si ustedes lo han escuchado, pero hay un tema ahí bastante alto, sobre todo porque aún no logramos distinguir muy bien qué es acoso y qué es violencia. Entonces hay una suerte de, si me molestas, si me mandas mensajitos luego de las 4:30, ya es acoso, ¿no? Entonces estamos en eso. ¿Crees que se desplazó la educación tradicional de la violencia doméstica, de que el papá te da un coscacho, ¿sí? De la violencia institucional donde vas y tú y no te atienden, la violencia económica que la esposa está subordinada al esposo, o también la parte psicológica? Más cerca del micrófono. La parte psicológica de cómo afecta, cómo has visto tú en tu experiencia, que es bastante, ojo, porque estás tratando de mentes humanas y todo el mundo es un mundo, decimos, ¿no? ¿Qué crees vos que ha pasado esto? A lo que hablas vos del acoso laboral que se ha trasladado en la mayoría de lo que queríamos antes, ¿no? Estamos viejitos también, en el caso mío. ¿Qué crees tú, doctor? Bueno, el tema de la violencia en cualquier parte sigue tomando los mismos puntos. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, interesante, de que te daban el coscacho, la mamá te restringía ciertas cosas. Chancletas. De alguna manera, el tema es que yo aprendo a ser violento desde casa. Recordemos que el 60% de violencia que se da actualmente hacia la mujer es proveniente del hogar, no solo de la pareja, sino también de otros miembros. Entonces lo que hacemos nada más es aprender a ser violentos. Entonces hay algunas características importantes, por ejemplo, del agresor. 3 de ellas son importantes que me parece que debemos reconocer. Una de ellas es el control, los celos y el tema del aislamiento, que son importantes nosotros destacar, porque finalmente cuando sé que estoy siendo violentada o violentado también. Entonces hay esas 3 particularidades. El control es importante porque ahí aparecen ciertos comentarios como: no hagas esto, ¿por qué sales así? ¿Por qué te vistes de esta manera?
etcétera, ¿no? Y el tema también de los celos, porque seguramente si vas con esta persona, él quiere estar contigo, ella quiere estar contigo, porque te escribe, porque te manda mensajes y todo ese tema. Y luego viene también el aislamiento. Es una característica importante del agresor porque se encarga de romper todos los lazos de la víctima, familiares, de amigos, laborales. Entonces encuentras a mujeres, a personas y a hombres incluso que llega a meter primero a la casa. Pero no es quédate en un cafecito, no, a la casa porque me friego, si llego tarde, si me demoro, y ojalá el metro no se dañe porque si no ya me... A ver, pero antes de a la presidenta darle la palabra, mira, tú dices una cuestión muy importante, los rasgos, ¿sí? Y los rasgos de decir, oye, ¿cómo te vistes? ¿A dónde vas? La diferencia entre un hogar tradicional, el papá y mamá, con hijos, donde hay confianza, a un hogar disfuncional o simplemente que no hay confianza, padres e hijos. Comencemos por allí porque tú acabas de decidir muy bien, comienza desde la casa. Si yo miento en mi casa y mi hijo oye que miento para él, es normal la mentira, ¿quieres decir tú eso? Aprendemos a normalizar la situación porque el tema de la confianza es algo importante y difícil de manejar porque digamos una persona, mi pareja me fue infiel. Digo, es que tú tienes que darme otra vez la confianza para yo volver a confiar en ti. Pero psicológicamente no funciona así. El dar la confianza es un acto voluntario de la persona. Entonces fíjate cómo el tema de que si tú no me haces que yo vuelva a confiar en ti, no vamos a estar bien. Y hay un error ahí. Entonces... ¿Pero cómo haces? Una pregunta. Es un proceso, porque fíjate en algo, es como yo tengo sed y quiero que tú tomes algo. Es ilógico y es irracional. Pero en la convivencia es diferente. Ojo que una persona que es infiel va a tener que pasar por un proceso que es lento hasta que la otra persona sienta de alguna manera confianza, que se sienta más cómoda y con más seguridad, eso innegablemente. Pero hablamos de que los procesos psicológicos son personales. Yo siempre les digo a mis pacientes, no es culpa del cerdo, es de quien lo alimenta, porque hay una lógica de toma de decisiones importante. Porque si ya empiezo, como para que entendamos esto, lo que permito se repite. Si empecé en una relación donde mi pareja es tóxico, es tóxica, que me cela, yo lo sigo permitiendo y no pongo límites desde el inicio. Recordemos que el tema de la violencia es en escala, ¿cierto? Primero empiezo viendo el celular, luego ya hago seguimiento, luego le voy a ver al trabajo, luego ya le impido que salga, ya le reviso las cuentas. Entonces, vale, hago una escalada. Si yo no pongo un alto, corro el riesgo. Y ahí hablamos de procesos psicológicos importantes. Hablamos de dependencia, por ejemplo, miedo a la soledad, que uno tiene que ir trabajando. Y ahí aparece el tema de los hogares. Porque también recordemos que la sobreprotección es una forma de violencia. Actualmente tengo a muchos pacientes adolescentes que ya tienen 18 años y no conocen un medio de transporte. Solos no pueden llegar a mi consultorio. Porque los papás están ahí, que les voy a dejar, que les voy a traer. Y hay justificaciones. Es que la violencia, es que está terrible el país ahorita. Pero así nos decían siempre. Sí, y yo te hago una pregunta. ¿A qué edad tú fuiste solo a tu escuela, a tu colegio? A los 6 años. ¿No ves? Ahora eso es imposible. Claro que la dinámica ya es diferente, obviamente, no vamos a discutir eso, pero sí notamos que hay hogares que son muy sobreprotectores y que son violentos en ciertas maneras. Y bueno, eso también ha limitado el desarrollo psicológico y emocional de nuestros adolescentes también. Hay un problema de carácter que luego lo vamos a tomar jurídico, ¿sí? La revisión del celular. Es un tema muy interesante. Pero es importante lo que tú dices, Marcos. Es que muchas familias somos o son sobreprotectoras. Que no es que es el bus, no le dejan salir a la tienda que está a media cuadra, a 3 casas. Presidenta, por favor.
Claro, o sea, con todo esto que nos acabas de mencionar, esto quiere decir que cada tipo de violencia impacta profundamente en las víctimas, obviamente generando consecuencias emocionales y sociales y legales. O sea, sí, como que si lo vemos de una manera, cada uno tiene su percepción y es cierto, ¿no? Bueno, yo tengo un hijo de 19 años que él ya voló, pero porque siempre hemos tenido esa comunicación, ¿no? Entonces yo creo que también, como decías de hace rato, la violencia comienza en casa. Si nosotros no ponemos límites, no damos esa apertura para la comunicación con nuestros hijos, nosotros estamos violentando a nuestros hijos y nos estamos violentando. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a cortar este tipo de cosas para que nuestros hijos sean más seguros? Yo digo, y te lo digo, ¿no? En mi caso, tengo un muchacho de 19 años, antes de los 18 dijo, me voy, gracias por haberme educado, me gradué, chao. Para mí fue un shock, porque era mi único hijo y que se me iba. Pero también era emocionante porque decía yo, a los 40 y tantos, todavía no me puedo separar de mis padres. Ellos ya, otra situación, ya son adultos mayores y necesitan cuidado. Pero mi hijo dijo, gracias señores, me voy. Salió, y no salió solamente a, qué sé yo, a estudiar fuera, o sea, aquí mismo, en algún otro lado, sino, me voy del país. Entonces, eso digo, o sea, son cosas y cosas, somos personas y personas que van dándose este tipo de temas. Pero, ¿qué es lo que podríamos, o de qué manera podríamos recomendarles a nuestros teleaudientes para comenzar a que haya un poquito más de comunicación en los hogares? Es importante entender que cada uno tiene su tiempo y su propio proceso, y cada familia es diferente. Siempre como psicólogo voy a recomendar que haya un hogar estructurado, donde haya una comunicación con la madre, haya límites con el papá, es decir, un hogar funcional y estructurado. Lamentablemente, ahora estamos viviendo más del 60% de los hogares es monoparental. Están separados, hay una dinámica de cada 15 días con el papá y otras cosas. Con eso en mente, nosotros debemos tomar en cuenta que la forma en que yo resuelvo los problemas es la clave de todo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si mi hijo no hace deberes, por ejemplo? ¿Cómo yo lo resuelvo? ¿Qué hago? Y ahí viene el tema de la comunicación. Si nosotros como papás no podemos transmitir lo que siento, poner límites y trabajar con ellos en sus hábitos, en sus límites, en cómo reforzar su propia responsabilidad y darles estructura, es muy difícil que nuestros hijos salgan adelante. Yo les suelo decir a los papás, su única responsabilidad son dos cosas. Primero, darles estructura a sus hijos, y segundo, darles una pasión, porque un adolescente sin pasión pasa de universidad en universidad, de colegio en colegio, y es terrible una persona que no tiene un proyecto de vida. Es importante. Tú acabas de decir una verdad. Vivimos en una sociedad monoparental, pero no nos olvidemos que la sociedad ha pasado muchas etapas, desde el matriarcado hasta el patriarcado. Es decir, donde la madre ordenaba, por si acaso las mujeres siempre han tenido el orden, y los padres, ¿cierto? En una cultura más bien escolástica, religiosa. Pero interesante cómo rompemos eso, porque el papá y la mamá, el papito y la mamá están separados. ¿Quién decide? Es interesante que nos ahondes en esto de quién decide, porque medio el sándwich. Y para comenzar con la violencia, y estamos tratando un tema de violencia versus psicología, o la psicología y la violencia, ¿qué es lo que deben hacer como familia, hermanos? Voy a hacer algo y quiero que ahí lo analicen, porque las más violentas son las mujeres. Porque violentan de alguna manera a través de los hijos a la pareja que se fue. Hay que hacer un análisis importante de eso. Entonces, la forma, yo les suelo decir a las mamitas que su rol es siempre dejar la puerta abierta, porque obviamente hay un proceso psicológico que como hombres no hemos podido
manejar el tema de irnos, de sentir fracaso por no haber acabado un matrimonio, por no poder cuidar a nuestros hijos. ¿Qué hago? Me aíslo, me voy, pago la pensión, a veces puedo, a veces no. Y entonces yo entiendo que mi relación de pareja se conecta con la mamá y mis hijos. No hay un tema de, ahora bueno, ya a través de un proceso entendemos que mi pareja se terminó, pero yo sigo siendo padre. Pero es importante que la mamá entienda cuál es su rol, porque no puede seguir castigando al padre a través de sus hijos. No vayas, no digas, comentarios negativos incluso del papá y todas esas cosas. Entonces, por ende, la madre también tiene que entrar en un proceso psicológico para entender todo esto. Y claro, a veces una persona que no tiene el carácter se deja influenciar por el ambiente. Claro, el ambiente lamentablemente está en contra del padre la mayoría de veces. Y bueno, ahí se forma un tema que va a traer como consecuencias más graves la salud emocional de los hijos. Pero en esto tienes toda la razón y justo conversábamos al venir a la radio, conversábamos de que hay casos en que en verdad la mujer lo que busca una vez que está separada de su pareja es de que por último ni me pase la pensión, pero quiero verle preso al condenado. Entonces, sí, yo creo que no sé, ¿no? Si tal vez las instituciones educativas, porque en la ruptura de una relación de pareja, los primeros afectados son los hijos. Y eso en verdad como padres no lo analizamos, sino vamos a ver ahí el rol entre quién pega más, el papá, la mamá, y no hay esa comunicación. Entonces, no sé cómo se le puede recomendar a los teleaudientes cuál es el primer paso, porque queda en el limbo y mientras no les vemos que nuestros hijos estén sumamente mal, no reaccionamos. Desde la psicología, doctor, las víctimas, ¿puedes decirnos qué se siente a corto plazo y a largo plazo? Este momento nos centramos en la familia. Genial tema, no lo habíamos tratado. Interesantísimo. Antes de pasar a la parte legal, que obviamente nosotros tenemos como nación, como Estado, normativa que nos protege, ¿cómo afecta en el corto plazo y el largo plazo? Y mira que nos extendimos en este primer tema, porque es importante tu razonamiento profesional. Los principales síntomas tienen que ver con el tema de la ansiedad, temas de depresión, temas de aislamiento, pero algo que caracteriza es el miedo. Y eso es importante. Y sobre todo en las primeras etapas de esta transición es la culpa. La mayoría de las víctimas llegan a pensar que quizá fue mi culpa también. A largo plazo ya tenemos otros síntomas que tienen que ver como nosotros reconocemos como el estrés postraumático, donde revivo ciertas cosas, tengo mucho temor y continúo con el tema del aislamiento. ¿Qué puedo hacer? Necesitamos obviamente empezar por un proceso terapéutico, pero también la red de apoyo es importante. La familia, los amigos, retomar muchas cosas. Y muchas mujeres tienden al aislamiento, a veces hasta por vergüenza, porque número uno, fui violentada, lo permití, y la mayoría de personas, amigos o familiares, no es que dicen, tranquila, vamos a estar contigo. No, pues es como el morbo también, ¿no? Pero ¿qué hiciste? Pero cuéntame, pero esto, ¿cómo fue que no sé qué, no sé cuánto? Entonces no ayudan como a superar ese tipo de situaciones. Además de que parte de este tema del proceso de violencia tiene que ver también con la dependencia económica, emocional, afectiva. Entonces hay víctimas que les cuesta mucho separarse de su agresor, a pesar de que han vivido años de agresiones. Tenemos a nuestros abuelos, a nuestras madres que han vivido procesos, años de violencia. Entonces ahora quizás se ha reducido el número, pero hemos vivido en este proceso desde hace mucho tiempo. Entonces, esos son como que los principales síntomas.
De ahí que, claro, se ve afectado en el tema del carácter también, en el tema, hay personas que se ponen muy irritables también, o que tienden a ser muy sensibles a ciertas cosas. Como les decía hace rato, cada uno tiene su tiempo y su propio ritmo, entonces hay que trabajar individualmente con cada persona y cómo reacciona a todas estas cosas, ¿no? Sí, de verdad, tienes razón en decir que las sociedades cambian, pero como ser abogado del diablo, si antes teníamos una sociedad patriarcal, la liberalidad ahora que, entre comillas, tienen las mujeres, ¿no es cierto?, les da para hacer muchas cosas. Tú apuntas bien, doctor Ortiz, en el asunto que dices, mira, sí, tengo recelo de decir que me estropea mi esposo. Tengo porque dice mi familia, dicen mis amigas, dicen mis amigos, y es un estereotipo que maneja la sociedad. Dentro de la parte jurídica, más o menos poniendo en contexto ya la segunda parte de esta entrevista, están los derechos que tenemos y están los derechos muy bien definidos. La Constitución dice que hay que respetar derechos y formas. El Código Orgánico Integral Penal, el COIP, indica exactamente, tipifica el delito, lo que es violencia, lo que es acoso, lo que es violencia intrafamiliar, que está mucho más definido en la cuestión de la niñez, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y en la mujer, en la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, porque obviamente esto ha crecido, ¿no es cierto?, ha crecido y se han creado tipicidades como el femicidio, ¿sí?, porque obviamente es una categoría penal que la violencia sale del más cercano, de uno de los más cercanos, pero a veces nos olvidamos de la violencia intrafamiliar, lo que decía el doctor Ortiz, ya nos olvidamos del coscacho, ahora vamos a otra cuestión, pero más o menos veamos el impacto de la violencia en la salud mental. Cuéntanos, ¿qué podemos decir de eso? El impacto es bastante fuerte porque debemos entender que el 70% de la violencia que sufre una persona es violencia psicológica. El menos del 55% es violencia física y quizá el 40-45% es violencia sexual, incluso hasta un poquito menos. Y violencia económica creo que está entre el 15 o el 20%. Entonces, la parte psicológica es la más afectada dentro de la violencia. Número uno, porque siempre va a tener como al desprestigio, a la humillación, al control. Y obviamente nosotros, pues, eso nos hace mucho daño. Que algunas de las veces nosotros empezamos a normalizar ese tipo de situaciones. Entonces, la falta de acceso a servicios de salud, la falta de sensibilización a ciertos temas, a entender que el hecho de que me revises mi celular, de que me pongas límites, no es amor, que puede ser violencia. Entonces, nos toca seguir trabajando en estos temas para entender cuál es el impacto de la salud mental. Y no solo en la persona, en la víctima, también en el agresor y en los niños, en la familia que está a su alrededor, porque las cosas no van bien. Empezamos, por ejemplo, a tener formas de responder a ciertas situaciones. No es normal que nuestros hijos empiecen a tomar, a consumir alcohol a los 14, a los 13 años, que dejen las universidades, que se vayan de casa o se casen. No es normal que yo lidie con los problemas a través del consumo de alcohol o otras drogas, ¿no? No es normal que yo no pueda sostener una relación de pareja por más de 3 años, que tienda a la infidelidad o que tienda a relaciones tóxicas y reproduzca ciertas condiciones de mis padres, etc. Lamentablemente, y el tema de la salud mental en nuestro país, que si bien es cierto, a partir de la pandemia, el COVID-19, incrementó la importancia del psicólogo, pero aún seguimos siendo una sociedad que no cree en el psicólogo. Que chuta, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Tal vez allá van los locos, o yo no estoy loco, yo no tengo nada que resolver. Y entonces yo les suelo decir a mis pacientes que es importante que yo pueda reconocer mis errores, porque si no reconozco mis errores no soy capaz de cambiarlos. Como no hay conciencia de algo que está mal, pues
sigo siendo lo mismo, ¿no? Nosotros, gracias Marcos, porque justo ahí vamos a eso, hemos ido analizando como Funviecu de que realmente la salud mental no le hemos dado la misma importancia como la salud de como ir al médico general. Y creo que eso es algo indispensable, porque en verdad va de la mano. Si estamos bien mentalmente, creo que el cuerpo lo maneja de mejor manera. Nosotros igual hemos visto el tema de violencia en los varones, y los varones no pueden poner su denuncia formal. ¿Por qué? Porque a las mujeres hay la Junta de Protección de Derechos y es mucho más fácil acercarse, te dan tu boleta de auxilio, las medidas de protección que se las llaman. Pero un hombre tiene que ir a la unidad judicial a poner la denuncia, y en la unidad judicial le revictimizan porque es hombre. Entonces, y obviamente pasó por esa revictimización y mejor se quedó ahí y no continuó el proceso. Entonces nosotros sí hemos sido muy reiterativos en el tema de que debemos ayudar también a los hombres. O sea, nosotros sí aquí como Funviecu hemos visto que la misma importancia tiene una mujer victimizada como un hombre victimizado. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos y cada vez queremos irle, que se vaya incrementando, que los hombres también tienen el derecho de poner su denuncia, porque también hay muchos que sí son victimizados. En el Cantón Rumiñahui teníamos un caso que el señor medía casi 2 metros, un hombre grandote, y la mujer era de mi porte, una chiquitita que le sonaba. Pero él, claro, o sea, cuando a ella le golpeó, ya le lastimó, o sea, pero pon la denuncia, o sea, no es que como me van a decir que ella me ha pegado. Entonces, sí, o sea, si no, en verdad, como tú decías hace rato, si no ponemos freno, podemos llegar, en el caso de las mujeres, a un femicidio. ¿Por qué? Porque se nos va de las manos en el momento de la ira. Y igual en el caso de un hombre, una muerte violenta que podíamos haberlo evitado. Temas complicados porque yo les planteo, ¿es agresión o es defensa propia? Ese término es importante que nosotros discutamos, porque finalmente la sociedad está orientada a ver siempre al malo, al hombre. Todo está mal. Voy a hablar a favor de tu profesión. Qué importante lo que primero se trató. Aquí le vemos al psiquiatra o al psicólogo como para locos, ¿cierto? Es cuando todos necesitamos, igual que tengo gripe, voy a ver al médico. ¿Sí? Disculpen, diarrea, voy a ver al médico. ¿Sí? Pero aquí estamos al cambio. Quiero hacer la construcción, voy a verle al maestro mayor, no porque sea peyorativo, voy a ver un ingeniero. Es como estar con qué sé yo, con dolor de espalda y ir a ver al arquitecto, más o menos de locos de esto, ¿no? Y esta sociedad un poquito está loca, en serio. Cuando la psiquiatría, la psicología tiene mucho que ver. Te voy a contar un caso personal. Se supone que soy un tipo solvente en todos los aspectos, pero me entró la ansiedad, no sé por qué caramba, y nadie sabe por dónde entra. La ansiedad es lo que me dijo el psicólogo. ¿Qué pasa? O sea, si no sales vos mismo, no sales. Eso es súper importante. Otra cosa, mira, que para que tú nos des luces sobre todo, esto del comportamiento femenino-masculino, y es gravísimo lo último que dijiste, lo que dijo Joana. Un tipo de 2 metros con una señora de 1.5 metros. El hombre se deja vivir, pero no sabe lo portentoso que es en fuerza, ¿sí? En velocidad y en masa. Es decir, el puñete del grande le pega más al chiquito por la fuerza y la violencia. Creo que decía Einstein, ¿no? Entonces, la masa es igual a la potencia. Entonces, imagínate lo que dices vos. Te pueden matar. Y obvio, ahora es femicidio. ¿Quién ha valorado eso? ¿Quién ha valorado eso? Nosotros tenemos un caso como Funviecu, que yo entré como abogado a defender a la víctima
Y verdaderamente me cuestionaba. Y yo, el fin de semana, cuando estaba con Joana, decía, oye, no estoy convencido. Y la mujer le agredió primero, entonces el hombre reaccionó. Y obviamente el hombre le noqueó. Después se desesperó y le mató. Feminicidio, 34 años. ¿No es cierto? Mira lo gravísimo que es no definir esta cuestión. Y qué importante es que ahora Fumiaco cuente con este programa de asistencia psicológica. No es que somos ajenos a esta violencia psicológica, tanto como violentados como violentos. Yo creo que es unívoco, doctor. Fíjate cómo nuestra forma de responder a las cosas es quizá lo que toma aquí protagonismo. Porque yo puedo resolver los problemas de forma cordial, poner límites, decirle no me gusta que me trates de esta manera, o cuando no me siento escuchado o escuchada, reacciono de forma agresiva, porque es la única forma que sé en la que yo puedo sentirme escuchado o escuchado. Por eso yo te planteaba el tema, ¿es violencia o es defensa propia? Porque si estamos diciendo que la mayor cantidad de porcentaje de violencia se ve en el hogar, y estamos conscientes de que un hogar no se hace solo de uno, no se hace de dos, la convivencia es importante. Entonces la violencia es mutua. Que claro, obviamente hay un límite y debemos ser claros en eso, de que no se va a negociar el tema de que la violentes, la maltrates, etcétera, ¿no? Pero la mujer también es muy violenta en una discusión. Y hay cosas que deberíamos tomar, pero es importante entender esto, que la violencia no es solo de uno, es de dos. Y que para ir trabajando en este tema de la violencia necesitamos entender o empezar a manejar nuestras propias emociones y aprender a resolver los conflictos de una forma más adaptativa. Claro, también tiene que ver con el tema de poner los límites, porque si yo ya entiendo que la relación no funciona, ¿para qué sigo ahí? Parece fácil, pero la dependencia, los temas psicológicos a veces son muy fuertes de lidiar. Psicológicos, económicos, sentimentales y demás, ¿cierto? Y fuera de la integridad individual de las personas. En este programa hemos conversado de que todos en la sociedad por lo menos tenemos uno, igual que los migrantes, un migrante en la familia. Igual, aquí entre los amigos en nuestro círculo, familiares, amigos, allegados, siempre tenemos problemas de violencia, ¿sí? No creo que no tenga el país en la clase alta, media, baja, ¿sí? Un asunto de divorcio, un asunto de separación, ¿sí? Entonces, muy importante tratar eso. En el acceso a la justicia, hablando ya del tema específico, hay formas de denunciar a la Fiscalía, ¿sí? A la Policía Nacional, a los entes políticos, dependiendo la jurisdicción del Estado ecuatoriano, porque somos así. Dime, más o menos, porque la consulta es a ti, ¿cuál crees que es la primera reacción del victimado o de la víctima? ¿Cuál sería, según tu experiencia, la reacción del victimario? Para que nosotros como fundación podamos entender de mejor forma desde la parte especialista de la psicología cómo guiar, cómo tratar. Tú eres parte, hay muchos otros compañeros psicólogos, igual que abogados, igual que sociólogos, porque hemos dicho también en este programa que todo es globalizado. Ahora las especializaciones se juntan. Ya ves que tengo dolor de muela y me voy al dentista. Sí, capaz que estoy comiendo mal. Entonces, o capaz que estoy alimentándome de cosas que no adecuadas. Bueno, ahí tenemos que ver, entender que cuando ya llego a poner la denuncia no ha sido como la primera vez, ha habido otras situaciones y que hay un proceso ya de concientización de que no está bien y debo llegar al tema de la denuncia de alguna manera.
Ahora, hablemos el tema más claro, o el más fácil de alguna manera, que es el tema del abuso sexual, que es el que quizá puede tener más evidencia, porque claro, tiene efectos físicos visibles, moretones, el tema de la penetración y otro tipo de situaciones. Ahí entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es seguir lo que nos dice la norma. Nos habla de que debemos ir a fiscalía o podemos ir a un hospital básico donde me puedan atender, me hagan los exámenes, etcétera, etcétera. Y ahí sigue y el tema, luego de que yo, primer punto, salvaguardo la vida de la paciente o de la víctima, entonces sí procedo al tema de la denuncia con todos los documentos que haya elaborado el médico y se procede. Generalmente, ¿qué hace el victimario? Primeramente es huir. Es un instinto primario del agresor, que es la huida. Entonces, bueno, ahí tenemos que se fue del país, de la ciudad, o ya no me volvió a ver, por miedo al tema de las represalias que puede haber. Tengamos en cuenta que no siempre hay un tema de agresión per se o voluntaria, ¿no? Hace algún tiempo tuve una paciente que decía: mi esposo me obligó a tener relaciones sexuales. Y ahí es un tema complicado, pues. ¿El esposo le obligó o era parte de la dinámica de la familia? ¿Cuándo es y cuándo no es? Todo depende de la percepción de la víctima, porque lamentablemente como desde la parte jurídica yo debo creerle a la víctima como primera instancia, pero al agresor, pues, lamentablemente, si no demuestra lo contrario, lo que diga la víctima, eso es. Entonces ahí tiene mucho que ver también el tema de cómo elaboramos, eso es lo que tú decías. Hay cosas que no están bien y no me resuenan, no me dejan entender que realmente hubo violencia, porque la dinámica de la familia es compleja, es complicada, y determinar violencia es difícil realmente, y mucho más aún determinar si hay violencia psicológica, que ahora también los abogados, el tema jurídico, han utilizado el tema de la violencia psicológica como una de las primeras herramientas para el tema de buscar un proceso que a la larga parece que es más económico que otra cosa, ¿no? Porque no buscan priorizar los derechos de la víctima. Entonces, este tema de la violencia realmente tiene mucho y estamos todavía en pañales de alguna manera. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir concientizando, hacer campañas de prevención, tenemos que hacer muchas cosas realmente, desde el hogar, desde nosotros mismos, desde todos los dispositivos de control del Estado, las universidades, los trabajos, los colegios, las escuelas, etc. Sí, totalmente de acuerdo. La previa que teníamos antes de la entrevista, te comentaba, nosotros como Funviecu, desde el 2021 hemos venido haciendo ciertos tipos de campañas preventivas. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la prevención está todo lo bueno. Porque si prevenimos no vamos a lamentar. ¿Y dónde debemos comenzar la prevención? Es desde los niños y desde los jóvenes. Porque ellos son los que llevan el mensaje tan correcto a las casas y ellos son los que van cortando este tipo de ciclos. Nosotros comenzamos, te comenté, en el 2021 en Rumiñahui. ¿Por qué? ¿Por qué comenzamos y nos sectorizamos en el tema de violencia de género en Rumiñahui? Fue porque en lo que nosotros íbamos en territorio, tuvimos allá en ese tiempo un número considerable de chicos desaparecidos, entre 11 y 19 años. Entonces, como que algo está pasando, o sea, ¿qué pasa en el Valle de los Chillos? Se supone que es uno de los lugares más lindos, más tranquilos, pero ¿por qué los guaguas estaban yendo? Entonces ahí nos dimos cuenta que era justamente por el tema de violencia. De eso tuvimos el caso de que una niña de 16 años, 15 años en ese tiempo, estuvo embarazada. La mamá le pegó, el papá le pegó y no sabían de quién era el niño. La niña, una niña de 15 años que vivía en un círculo, papá, un señor de albañil, que llegaba los viernes y era trago.
Entonces, el círculo, como muy bien decías hace rato, era una familia hasta de cierta forma disfuncional. Él tenía relaciones frente a sus hijas con su madre, se cansaba de la mamá y comenzaba a violarlas a las chicas. Entonces la niña de 15 años, ¿de quién estaba embarazada? Era de su propio padre. Entonces, claro, nosotros fuimos, conversamos, le dijimos, mira, podemos buscar la ayuda necesaria porque nosotros todavía no sabíamos a quién acudir, ¿no? Entonces, en ese momento pudimos acudir a ciertas autoridades. Las chicas estaban en casa de acogida, la segunda niña fue violada por su padre, pero la que se salvó fue la niña de 10 años, que ella fue la que tomó la valentía después de haber tenido ya las capacitaciones que terminamos en esa parroquia, nos llama y dice, ¿saben qué? Espero que nos ayuden. Pasa esto en mi casa y yo no quiero ser la próxima víctima. O sea, qué tenaz que lamentablemente una mujer por tratar de mantener a su esposo al lado pueda permitir esto, porque yo creo que para mí sería mucho más fácil, me quedo con mis hijas y chao señor, y me pongo a lavar ropa, o no sé, o sea, creo que cada uno, como se ha dicho en el programa, somos un mundo diferente y el hecho de estar atadas económicamente a alguien nos hace en verdad pasar por alto muchas cosas y muy dolorosas. La guagua que llegó a tener el bebé decía, yo no quiero a mi hijo, porque le voy a ver a mi papá y yo no quiero, no sé si es mi hijo, no sé si es mi hermano, no sé. Entonces, este tipo de cosas sí hemos llorado con las víctimas porque a la final nos hemos hecho uno solo, pero hemos buscado la ayuda y por eso es que sí creemos que realmente la prevención es la mejor arma para poder continuar. Entonces, por eso es que nosotros incluso, lo que decía hace rato Patricio, cómo poner la denuncia, dónde poner, claro, o sea, dependiendo el grado de violencia, ¿no? Entonces, ¿por qué acudimos a ustedes, los psicólogos? Porque creo que desde el ámbito personal, el ámbito como fundación, sí nos compromete a tener esa cercanía a la ciudadanía. Que ya digo, o sea, una cosa no separa a la otra. O sea, la violencia en cualquier tipo, en cualquier estado, en cualquier forma, como se le quiera llamar, va a seguir siendo violencia. Hay un estudio que hace un economista que es ganador del premio Nobel y él hace un análisis y dice que cada estado que invierte $1 en prevención se ahorra 7 en atención. Entonces, hablando hasta económicamente, la prevención es muy importante. Ciertamente nosotros como Estado no estamos preparados para saber manejar el tema de la prevención, porque hay ciertas cosas, ¿no? ¿Qué hago cuando es prevención? O es solo sensibilización, porque acordemos que ir a una charla y decir algo, no necesariamente estoy previniendo nada. Entonces hay que hacer programas estructurados de prevención, donde podamos medir el antes y medir también el después. Entonces hay un tema que todavía nosotros tenemos que seguir trabajando, entender que esto no se acaba aún, que hay que seguir, pero es importante que como sociedad entendamos que en cualquier forma, y venga de quien venga, la violencia no se puede permitir, ni de la mujer hacia el hombre, ni desde el hombre hacia la mujer. Y como sociedad no deberíamos ponerle un rostro a la violencia, como lo estamos haciendo, el hombre. La violencia es violencia. Que efectivamente hay protagonistas que un hombre como puede darse y se han dado, ¿no? Pero no podemos seguir con la misma dinámica. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo cosas. Y sobre todo porque necesitamos ir fortaleciendo a los niños, niñas y adolescentes, porque ellos son el futuro. Sí, sin entrar a la parte sociológica, ¿alguna definición tú, por la experiencia que tienes, no parte de educación, y tú hablas muy bien, o sea, la educación es una, pero un poco el problema sociológico es otro, ¿sí? Yo tengo economistas, compañeros profesionales, ¿sí?,
que son agredidas por los esposos. Y como que se normaliza, como tú dices. Oye, ¿por qué los países del primer mundo sí lo tienen? Vamos a negarlo, pero en menor capacidad, o no nos dicen la verdad. Y solo nosotros estamos viendo el entorno dantesco de lo que dice Johanna, de que el papá le embarazó a la hija. Y como que, vea, por Dios, no le toquen a mi papá, no le metan preso a mi papá porque es mi papá. Pero sin embargo estamos con un acto de violación. El Estado ecuatoriano da muchas formas de denunciar. La Fiscalía es la primera, que necesitamos la cédula. Vamos, y lo que tú dijiste, doctor Ortiz, es todos los elementos, un examen en abuso sexual, un examen médico. Se acabó. Ahí está demostrado. Mucha gente dice que dice el examen médico facilito. El médico dice si hay violación porque hay desgarre en tal parte a las horas de reloj, o vaginal o anal. Pum, se acabó. Las cosas son crudas. A veces somos hechos los para hablar políticamente, cuando las cosas son crudas, porque son crudas las realidades, ¿verdad? La otra es la Policía Nacional. La otra es las juntas de derecho. Y hay otro tipo de la Secretaría, de ex Secretaría de Derechos Humanos. Hay una serie de unidades de violencia contra la mujer. Pero vamos cerrando un poquito el tema y háblanos sobre lo que hemos conversado, los temas, los ejemplos que hemos puesto. El acompañamiento psicológico de la víctima y también del victimario, porque también es una persona que capaz que necesita tratamiento, doctor. Claro, y todos nos olvidamos del victimario, cuando deberíamos también saber el por qué su actitud. Entonces, creo que sí, todo, como decías tú hace rato, Marcos, no debemos ponerles rostro a las víctimas, sino buscar la solución a la víctima y al victimario. Entonces, no sé, tú qué nos puedes complementar en el tema del acompañamiento psicológico y de las redes de apoyo. Es importante saber que tanto la víctima como el victimario deben recibir atención psicológica, primero por las consecuencias emocionales, ¿no? Y el tema de la naturalización de la violencia que se puede dar. Entonces, estamos hablando de procesos psicológicos de larga duración, estamos al menos hablando de unos 2 años de procesos psicológicos continuos. Y ahí viene el tema, ¿no? Como socialmente no está normalizado aún el tema del uso del psicólogo, nosotros en este caminar hemos siempre dicho de que si no hay salud psicológica, no hay salud física. Porque una persona puede estar físicamente bien, pero en su mente estar en otras cosas, ¿no? Sufriendo ansiedad, sobrepensar, miedo, culpa, etc. Entonces es importante ir trabajando en ese tema y saber que el cuidado de la salud mental debería ser una de nuestras prioridades. Y no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Entonces, una cuña por ahí, llévenle al psicólogo. Sí, nos parece genial, porque aparte de que te mandas la cuña, no es cuña, es tratar de hacer ese sacudón a la gente, a las mamitas, a los papitos, para que podamos estar bien, porque si no estamos bien como personas, como seres humanos, no podemos tampoco tener buenos hijos, tener esos niños, porque dicen que el niño que salta está bien, pero también salta y a veces está así como un miedo, a ver, ya salté y ahora me hablan. Entonces, todo ese tipo de cosas. No, este espacio, como repito, Latidos de Justicia tiene esa visión de que quienes nos escuchan, quienes nos miran cada martes, sepan que estos temas estamos abordando justamente para eso, para que ustedes, los doctores en psicología, sean quienes nos vayan ayudando, vayan igual salvando una vida. Yo digo, cuando se salva una persona, no es esa persona, es toda la familia. Y puede ser compuesta de 3 personas, de 4, de 5, estamos hablando no de números, sino de una familia, y esa familia se va multiplicando. Entonces yo te agradezco, Marcos, por tu apertura, porque tenemos que seguir viendo este tipo de cosas. Tú que has palpado, son 10 años, es una experiencia grande,
Entonces, que igual, o sea, ¿qué más le puedes decir al público que está ahí atrás mirándonos y está expectante del tema? ¿Qué les puedo decir? Cada uno vive la vida que quiere vivir y es importante que decidamos, porque debe haber un proceso de intención, de intencionalidad, de mejorar mi vida y tener una mejor calidad en el tema de salud mental. No perdamos el tiempo, no están solas ni solos en este proceso. Busquen acompañamiento, busquen ayuda, que es lo más importante. ¿Dónde te pueden ubicar, Marcos? Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como psicólogo Marcos Ortiz o pueden llamarme al 096 40 59 359. Desde la parte de justicia no solamente la sanción es lo que se persigue, sino la reparación. Y hemos hablado ahora en este programa de la reparación tanto para la víctima como también para el victimario. Lo que pasa es que puede estar enfermo y hay que curar como sociedad. Muchas gracias. Hay que cerrar con la presidenta indicando qué es Funviec, dónde nos localizan y qué tipo de profesionales, como ahora tenemos al doctor Marcos Ortiz, que le provoco invitarle a otra reunión, a otro programa para tratar estos temas que me parecen interesantísimos, porque esto nos pasa a todos. Y el que dice que no le pasa, nos está mintiendo o está loco. Sí. Un abrazo, muchas gracias. Agradeciendo a Evolución Radio por esta oportunidad. El despido. Gracias Patricio, gracias Marcos. Pues el día de hoy hemos hablado del tema de violencia. Como se conversó en el transcurso del programa, tanto en el tema psicológico, es un abanico muy extenso. Este es uno de los programas que vamos a tener. Esperamos contar con tu presencia, Marcos, porque yo creo que la perspectiva, la visión entre un profesional varón con una profesional mujer a veces chocan los criterios, pero esa diversidad de criterios es la que realmente nos va engrandeciendo a todos, porque vamos mejorando y vamos viendo qué más pulir para poder continuar. Te agradezco el hecho de que estés acá. Pues como Patricio decía hace un momentito, la Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador, estamos abiertos las puertas para todas aquellas personas que han sido víctimas, las personas que de alguna u otra manera hayan sido los victimarios o victimarias, que vengan, porque todos necesitamos salir de este bache personal, buscando la ayuda profesional adecuada. Nosotros, como Funvieco, estamos ubicados en la avenida Ignacio de Ventimiglia y Reina Victoria, edificio Grecia 2, oficina 5. Estamos de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde. Atendemos los temas de violencia, temas de desaparecidos, hacemos todo el seguimiento en los casos de personas desaparecidas, como veedores, impulsando que haya una muy buena investigación. Les acompañamos también en el tema de búsqueda y localización y la viralización de los casos. Con esto, queridos amigos, extendemos una gratitud a Evolución Radio como todas las semanas y los esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana aquí en tu programa Latidos de Justicia. Cabello, puedo mirar pasar incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos.
al baile.